Bien, entonces en esta clase vamos a mostrar en este video cómo realizamos el cálculo de una tabla de frecuencias de una variable aleatoria continua. Eso quiere decir una variable que nosotros hemos medido, que tiene unas unidades de medición, pero que tiene además un instrumento de medición. Para esto tenemos la base de datos de la demanda biológica de oxígeno, medida los 5 días después de la reacción en aguas residuales, y en los cuales se han tomado 60 muestras de agua residual. Los datos que tenemos, lo tenemos en Excel, ¿no? Ahí tenemos los 60 datos acerca de la demanda biológica de oxígeno, que es una medida que nos permite, es un parámetro que nos permite saber el grado de contaminación de las aguas residuales. Entonces, lo primero que voy a hacer acá son cálculos previos, ¿no? Estoy colocando ahí cálculos previos. ¿Qué voy a calcular? Primeramente, voy a calcular cuál es el valor mínimo, ¿no? ¿Cuál será el valor máximo? ¿No? Y para esto voy a utilizar funciones de Excel. Entonces, para el valor mínimo, voy a tener entonces acá, eh, voy a seleccionar todos los valores. Vamos a seleccionar todos los valores ahí. Nuevamente vamos ahí, nos vamos a seleccionar acá todos los valores. Bien, estamos seleccionando todos los valores, ¿no? Y entonces acá el valor mínimo que nosotros tenemos de estos 60 es 59.8 miligramos de oxígeno por litro. Ahora vamos a buscar el valor máximo. El valor máximo de estos mismos datos va a ser, ahí tenemos entonces 93.1 miligramos. Entonces ahí tenemos los cálculos que hemos realizado, pero también necesitamos saber cuántos datos tenemos. Tenemos n, entonces acá vamos a utilizar la función contar. ¿Cuántos datos tenemos? Si bien en la pregunta sabemos que hay 60, pero de todas maneras nosotros tenemos que calcular porque eso tiene que entrar en una fórmula que hemos dicho nosotros que se denomina la fórmula de Sturges. Entonces vamos a ir acá y vamos a seleccionar todos los datos y aquí justamente tenemos 60 datos, ¿no? Bien, a partir de ahí, ¿qué voy a calcular? Primero voy a calcular el rango. El rango es un valor, ¿no? Que nos muestra la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces acá va a ser el rango, va a ser el valor máximo menos el valor mínimo. Bien, ahí tenemos el rango. Luego voy a tener el número de clases. El número de clases hemos dicho que es igual a 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo, eso está en la pizarra, ¿de cuánto? De n. N vale 60, entonces acá, ¿cuánto tenemos? 6.86, pero el número de clases tiene que ser un valor entero, no puede ser un decimal. Y entonces lo vamos a redondear. Entonces, número de clases redondeando va a ser igual, redondear. Entonces, ¿qué valor queremos redondear? Este valor. ¿Con cuántos decimales? Con 0 decimales, porque quiero generar un número entero. Entonces voy y tengo entonces, acá ha habido un error. Y ese error justamente es de que acá no tiene que ser punto, tiene que ser punto y coma. Ahí, bien. Entonces ya tenemos, son 7 clases, ¿no? Ahora, lo más importante es que voy a calcular el intervalo de clase, que es el ancho de clase también que nosotros vamos a tener en las 7 clases. Entonces voy a colocar acá intervalo de clase. Ese intervalo de clase va a ser igual a la división del rango dividido entre el número de clases. Bien, entonces aquí tengo varios decimales, lo puedo disminuir los decimales ahí, simplemente lo podemos tener 2 decimales. Bien, ahí ya tengo entonces el intervalo de clase. Toda esta parte son los cálculos previos que tenemos que hacer para generar una tabla de frecuencias. Ahora voy a colocar todas las columnas que he colocado en la pizarra. Eso significa, voy a empezar con número de clases, después tengo que colocar límite inferior, tengo que colocar límite superior, tengo que colocar marca de clase, tengo que colocar frecuencia, frecuencia absoluta acumulada, luego ¿qué más viene? Frecuencia relativa y finalmente frecuencia relativa acumulada. Bien, entonces esas son las columnas que tengo que llenar. Primeramente, ¿cuántas clases tengo? Tengo 7 clases, entonces voy a ir acá 1, 2, 3,
Vamos a bajar y entonces vamos a tener nosotros las 7 clases ahí. El límite inferior. ¿Cuál va a ser el límite inferior? El valor mínimo del conjunto de datos. Entonces vamos a buscar cuál es el mínimo. Ese es nuestro valor mínimo. El límite superior va a ser igual. Como tenemos un decimal, entonces esto también lo tenemos que bajar. Que sea solamente con un decimal. Entonces vamos a irnos acá y lo disminuimos y vamos a tener ahí un decimal. Bien, entonces ahora el límite superior de este va a ser este valor menos, ¿no? Este valor que nosotros tenemos ahí, el valor, el límite inferior, más el intervalo de clase. ¿Dónde está el intervalo de clase? Está acá. Bien, entonces ahí tenemos eso. En la siguiente clase, el límite inferior va a ser el que fue el límite superior en la anterior. Y acá vamos a tener que el límite superior de la segunda clase va a ser el límite inferior de la misma clase más el intervalo de clase. Pero como este intervalo de clase se va a sumar para cada una de las clases, lo voy a fijar. Voy a hacer que la celda no se mueva. Y eso lo hago con FN, F4, ahí, o un símbolo de dólar antes de la palabra D y otro después. Entonces, ahora ese es mi valor y ahora lo que hago es simplemente arrastrar ahí. Y fíjense, ahora tengo mis valores ahí. Tengo mi límite inferior y mi límite superior. ¿Cómo sé que está correcto? El correcto va a ser porque aquí tengo el último valor es 93.1. ¿Y 93.1 cuánto es? Es el valor máximo, ¿no? Entonces, eso significa que eso está correctamente calculado. Ahora nos vamos a marca de clase. ¿Qué hemos dicho que es marca de clase? Es el valor medio de la clase, ¿no? Entonces acá yo voy a colocar igual el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Entonces, ese será mi marca de clase. Pero acá tiene muchos decimales, entonces lo voy a, como hemos dicho que vamos a tener solamente un decimal, lo voy a disminuir y tenemos solamente un decimal, ¿no? Ahora, eso voy a bajar y tengo ahora mi siguiente columna que son todas mis marcas de clase. Hasta ahí tengo 1, 2, 3, 4 columnas realizadas. Ahora, quiero calcular mis frecuencias absolutas. Eso lo voy a calcular acá en datos en Excel. Tenemos en el menú datos, el submenú análisis de datos. Y voy a ir en análisis de datos, ¿no? Y voy a irme posteriormente a histograma. Histograma. Y acá voy a tener en el rango de entrada, tengo que colocar los 60 datos que tengo. Entonces voy a ir acá a los 60 datos que empiezan acá y me voy hasta el final. Entonces voy a ir cambiando acá y voy a tener entonces mis 60 datos. Y en el rango de clases, ¿qué tengo que seleccionar? Tengo que seleccionar los límites superiores de las 7 clases. Entonces voy a ir acá, límite superior, esos son los límites superiores de las 7 clases. Como estoy seleccionando desde acá, desde el nombre de la variable, el rótulo, entonces voy a también colocar el rótulo ahí. Y voy ahora a establecer una celda para la salida. Entonces, esta celda de salida lo voy a colocar, por ejemplo, acá. Lo voy a colocar en acá, en ahí. Entonces, ya tengo ahí y simplemente le tengo que aceptar. Ahora, tengo acá todos los valores. Entonces, acá tengo la frecuencia absoluta. Agarro esta frecuencia absoluta, la voy a copiar y la voy a pegar acá. Pegamos y entonces acá vamos a tener nuestras frecuencias absolutas. Cuando aparecen estos valores en la última, que uno aparece de más, entonces simplemente lo tengo que sumar. Entonces 9 más 1, 10, entonces acá va a estar 10 y esto ya se borra. Bien, entonces ahora, ¿cómo voy a saber que está bien el cálculo? La sumatoria me tiene que dar ¿cuánto? 60. Entonces voy a hacer la sumatoria acá y tenemos el valor de 60. Lo vamos a colocar con negrilla, con color rojo. Bien, ya tenemos todo eso. Ahora nos vamos a la frecuencia absoluta acumulada. Bueno, antes esto lo tenemos que borrar para que no nos confundamos. Lo eliminamos, ¿no? Y entonces ahora vamos a tener ahí frecuencia absoluta acumulada. Va a ser igual, hemos dicho, el primero se mantiene, ¿no? El segundo va a ser este de acá, más el de la segunda clase. Y así sucesivamente vamos a ir bajando hasta que el último tiene que ser 60, como están ahí. Entonces ya tengo la siguiente columna también desarrollada. Y ahora me voy a frecuencia relativa.
La frecuencia relativa va a ser igual, paréntesis. Entonces voy a colocar acá 1 dividido entre el total, que sería 60, pero todos los valores voy a dividir contra 60, por lo tanto lo tengo que fijar la celda I9, y entonces lo fijamos con Fn, F4, ¿no? Le damos ahí paréntesis y eso multiplicamos por 100 para que nos den porcentaje. Entonces ahí tenemos 1.66. Entonces lo vamos a disminuir ahí y ese sería entonces los valores de la frecuencia relativa. Estos valores están en porcentaje y por lo tanto, como están en porcentaje, la sumatoria me tiene que dar 100, ¿no? Justamente ahí tenemos el valor de 100 y entonces vamos a tener ahora, esto lo vamos a colocar igual con negrilla. Y finalmente, ¿qué nos falta? Calcular la frecuencia relativa acumulada. Esta va a ser la primera, se va a mantener. La segunda va a ser igual la anterior más la que le corresponde a la segunda. Y así vamos a ir sucesivamente bajando hasta que el último sea el 100. Fíjense. Entonces ya tengo toda mi tabla de frecuencias calculada, ¿no? Entonces acá, si hay esto es simplemente le vamos a omitir. Vamos a omitir esto también. Y entonces ya tenemos nuestra tabla de frecuencias elaborada, ¿no? Y lo único que nos falta acá es establecer una cuadrícula, ¿no? Entonces, eso lo podemos establecer de la siguiente manera. Bien, ahora, todo esto es mi tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, voy a establecer acá una cuadrícula que puede ser, por ejemplo, de este color. Vamos a colocar que va a ser ese color y también el estilo de línea puede ser ese. Entonces, lo voy a colocar. Bien, esa sería entonces mi tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, esa es la tabla de frecuencias que hemos generado. ¿Y cómo tenemos que interpretar? Tenemos que interpretar de la siguiente manera. Por ejemplo, si nosotros queremos solamente interpretar con frecuencia absoluta, podemos decir, ¿dónde va a estar la mayor frecuencia? ¿No? Absoluta. Acá fíjense, 14 es el mayor valor. Entonces decimos, la mayor frecuencia absoluta corresponde ¿a qué? A la clase 4 y que comprende las mediciones de la demanda biológica de oxígeno que son mayores a 74.1 miligramos de oxígeno por litro, pero menores o iguales a 78.8 miligramos de oxígeno por litro de muestra de agua residual, ¿no? Entonces, acá ya tenemos el valor máximo, pero también podemos decir en contraste, la primera clase es la que tiene la menor frecuencia. Apenas hay un solo valor, ¿no? Que tiene una concentración mayor o igual a 59.8 miligramos de oxígeno disuelto por litro y pero menores o iguales que 64.6 miligramos de oxígeno disuelto por litro, ¿no? Entonces, ya hemos hecho una interpretación en términos de frecuencia absoluta. Ahora hagamos una interpretación en términos de frecuencia relativa. Lo mismo, en vez de decir 14 de las 60, voy a decir acá, entonces, 23.3% de las mediciones de la demanda de oxígeno biológico o de la demanda biológica de oxígeno se encuentran en la clase 4 con mediciones que son mayores a 74.1 miligramos de oxígeno por litro de agua residual, pero menores o iguales a 78.8 miligramos de oxígeno por litro de agua residual. Esa es la mayor frecuencia relativa. Y la menor frecuencia relativa corresponde a la primera clase con solamente 1.7%, ¿no? Del total de valores y que corresponde a las mediciones que son mayores o iguales a 59.8 miligramos de oxígeno por litro, pero menores o iguales a 64.6 miligramos de oxígeno por litro.